Buenas tardes. Antes de iniciar con los temas de plantas de tratamiento de aguas residuales e incluso con el tema de plantas potabilizadoras de agua, tenemos que saber de qué trata cada operación unitaria que está involucrada en esos procesos, ¿ok? De tratamiento. Hoy veremos operaciones básicas en tratamiento de aguas residuales y su purificación. Sí, una de las operaciones unitarias de las más importantes, pues es la sedimentación. Recordemos que la parte de la sedimentación se lleva a cabo por acción de la gravedad y eso va a depender de la densidad de las partículas que estén involucradas en esa agua, ¿no? O en esa, en ese cuerpo de agua o en esa muestra de agua, dependiendo la cantidad de agua que tengamos. Cuando nosotros tenemos una solución en donde tenemos ciertas partículas presentes, cuando nosotros agitamos, pues el agua se torna al color de esas partículas, ¿no? A la tonalidad que eviten esas partículas. Sin embargo, cuando la ponemos en reposo, todas las partículas con mayor densidad que el agua van a sedimentar o precipitar, ¿sí? Aquellas partículas que tengan una densidad igual o menor al agua nunca van a poder ni sedimentar ni precipitar. Entonces ahí debemos de echar mano de un agente químico llamado coagulante. ¿Ok? Entonces una de las operaciones es la sedimentación. ¿Y cómo se va a llevar a cabo? Dejando el agua en reposo para que esto ocurra. ¿Sí? De lo contrario nunca va a ocurrir. Es lo que pasa en los cuerpos de agua. ¿Sí? Cuando llegan las lluvias, la misma acción del agua que cae en ese cuerpo de agua genera, o inclusive corrientes, ¿no? Genera que todos los lodos o los barros que haya presentes en esa agua, las partículas presentes en esa agua, o inclusive ustedes llegan a nadar a un cuerpo de agua y está completamente cristalino, cuando ustedes tocan el fondo, esas partículas comienzan a, a generar, ustedes generan agitación, la lluvia genera agitación, el aire inclusive genera agitación en el cuerpo de agua y todas las partículas comienzan a revolverse y a eh, generar una sedimentación inversa, ¿sí? O sea, se empieza a tornar de partículas por todos lados el cuerpo de agua y cuando ustedes se van de ahí, la tormenta termina y comienza o se genera el reposo o todo llega a la calma, pues comienza a generarse la sedimentación, ¿ok? Veamos que la sedimentación se divide en zonas, ¿sí? Dependiendo la profundidad y dependiendo el tiempo, ¿sí? Tenemos por aquí un ejemplo en donde tenemos que la zona clarificada es la zona en donde ya no existen partículas a simple vista, ¿sí? Tenemos una zona de sedimentación discreta, tenemos una zona de sedimentación floculenta, ¿sí? Que es esta de aquí, una zona de sedimentación retardada, que es esta de aquí, es cuando comienza a haber una precipitación, una sedimentación, pero no todas las partículas sedimentan, digamos que se van quedando las que tienen menor densidad que el agua, ¿sí? Y eso le llamamos una solución coloidal, ¿sí? Posteriormente viene la zona de compresión, que es donde se generan los lodos o todas las partículas ya sedimentadas que tienen una densidad mayor al agua, ¿sí? Conforme va pasando el tiempo, esta zona de compresión se va generando, ¿sí? Y dependiendo pues la profundidad, pues es donde vamos a encontrar cada zona, ¿ok? Tenemos por otro lado, les decía que cuando no hay acción de sedimentación, porque las partículas, una de dos, o están de menor densidad que el agua, o inclusive pueden encontrarse disueltas, son sólidos disueltos, ¿ok? En el agua.
Pues resulta que tenemos que agregar un químico llamado coagulante y esta operación se le llama coagulación-floculación. Sí, aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? En donde adicionamos el coagulante. Supongamos que estas partículas de aquí no sedimentaron, entonces hay que ayudarlas a sedimentar. A mí se me ocurre que podríamos tener una supercentrífuga enorme para poder hacer sedimentar mediante centrifugación esas partículas y de verdad que sedimentan. El problema es que aún no hay un aparato de ese tamaño para poder hacer sedimentar tantos litros de agua y por eso es que debemos echar mano de la coagulación, ¿ok? Se añade un coagulante, la entrada, aquí tenemos la entrada de agua sin tratamiento, ya pasó por un sedimentador, ¿sí? Pero las partículas o el agua que viene con partículas no sedimentadas, pues entra por aquí. Entonces empieza la adición del coagulante y empieza a haber un mezclado, ¿sí? Con el coagulante. Mientras empieza a hacer lo suyo, ¿sí? Viene un mezclado lento. Cuando comienza a reaccionar el coagulante, aquí es donde empieza a haber otra vez sedimentación, ¿sí? Pero ¿por qué ocurre esto? Bueno, pues químicamente ocurre porque el coagulante genera que por carga, o sea, hagan de cuenta que el coagulante tiene una carga, sí, ya sea positiva o negativa, dependiendo del coagulante, y obviamente las partículas que no sedimentaron tienen otra carga o poseen otra carga. Si son de cargas contrarias, es decir, el coagulante tiene una carga contraria a las partículas, se van a atraer, ¿sí? Y por lo tanto van a empezar a flocular, ¿sí? Digamos que va a haber una floculación, van a empezar a aglomerarse todas las partículas entre sí y van a aumentar su densidad y por densidad van a descender o a sedimentar, ¿ok? Por otro lado, se puede añadir un floculante en donde este floculante puede adherirse también a las partículas suspendidas y así aumentar su densidad, ¿sí? Generalmente son polímeros sintéticos y aquí los coagulantes, pues hay una infinidad de coagulantes, ¿sí? Hay una infinidad de coagulantes químicos, inclusive biológicos o biocoagulantes, ¿sí? Más adelante vamos a hablar más específicamente de ello, ¿sí? Y estos coagulantes generalmente son derivados de sales de aluminio, ¿sí? Entonces, las partículas son capaces de descender de esa forma, ¿ok? Entonces, por aquí tenemos nuestra torbita, tenemos fangos que se generan a partir de la sedimentación de esas partículas junto con nuestro coagulante, evidentemente. Y por un lado salen los fangos y por otro lado sale pues la descarga de agua tratada, ¿no? Ya se supone que ya en gran medida sin esas partículas que nos están causando problemas para sedimentar, ¿ok? Bueno, tenemos por aquí un ejemplo, ¿no? Del floculante, ¿sí? ¿Cómo se lleva a cabo la floculación? Tenemos el floculante, tenemos las partículas floculante, empieza a generarse un fenómeno llamado floculación, ¿sí? Aglomeración de partículas que aumentan la densidad con respecto al agua y hace que precipite. Y es exactamente lo que ya había explicado anteriormente. Por otro lado, tenemos un proceso llamado filtración, ¿sí? La filtración la vemos tan común en nuestra vida diaria porque desde que nos preparamos un café, desde que nos preparamos un té, ¿sí? Hay filtración, ¿sí? Fíjense bien, tenemos por aquí, tenemos un papel filtro, tenemos un filtro, un papel filtro, perdón, sí, se me fue el hilo, perdón. Y posteriormente tenemos una arenilla, bueno, se forma una arenilla cuando nosotros filtramos agua y arena, ¿sí? Cuando hacemos la filtración de agua y arena. El papel filtro, dependiendo la porosidad, pues va a dejar pasar unas partículas y otras las va a detener, ¿sí? Dependiendo la porosidad. Recordemos que hay diferentes tamaños de poro, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos un filtro
que generalmente lo vemos en cualquiera de nuestros filtros. Si nosotros tenemos algún filtro en casa, pues puede estar compuesto de varios materiales, o inclusive si en algún momento en su línea curricular o en la secundaria o en la prepa les dijeron tienen que hacer un filtro de piedritas y de arena, pues es más o menos así, ¿no? Tenemos una capa de carbón activado, ¿sí? Que sabemos que el carbón activado actúa como absorbente, ¿sí? De olores, de sabores y de algunas partículas, ¿sí? Entonces, tenemos por aquí una capa fina de arena, ¿sí? Posteriormente arena gruesa, piedritas y el agua, ¿no? Fíjense, ven, estas piedritas son más grandes que la arena gruesa y más grandes que la arena gruesa es más, tiene partículas más grandes que la arena fina. Y el carbón activado generalmente es más o menos como la arena, entre la arena fina y la arena gruesa. Sí, pero pues bueno, el carbón activado ya no hace el papel de esta ni de esta, sino que desempeña otro papel que más adelante vamos a ver. Entonces pasa el agua, aquí se detienen unos sólidos, dependiendo del tamaño de los sólidos, aquí se detienen sólidos grandes, aquí medianos y aquí pequeñitos, ¿no? Por así decirlo. Y aquí detiene los sólidos disueltos, sí, que podrían estar disueltos, que le podrían dar al agua sabores, olores u otras características, ¿ok? Entonces, más o menos así se compone un filtro. Fíjense bien, les decía que tenemos filtros de diferente porosidad. Este filtro que tenemos aquí son carísimos, ¿sí? Se llama micropor. Este filtro es un filtro para poder filtrar agua, ¿sí? Es una membrana, ¿sí? Es una membrana como tal, le llamamos membrana. Y es una membrana que se utiliza para filtrado de agua, ¿sí? Queda súper bien filtrada el agua, no pasa absolutamente nada, ¿sí? O sea, hace una ultrafiltración, ¿sí? De agua, más o menos tiene por ahí de 0.01 micrón, ¿sí? Ahorita vamos a ver qué detiene. Pero hagan de cuenta que este milipor debe de hacerse la filtración mediante o con ayuda de una bomba de vacío, ¿sí? Porque por goteo o por gravedad no pasa el agua. O sea, necesita una fuerza que ayude a que pase el agua, que chupe el agua y que pase a través del filtro, ¿ok? De tan pequeñito que es. Ok, fíjense, tenemos por aquí un filtro. Tenemos aquí la filtración en general, ¿sí? Tenemos que pasar por aquí el agua cruda. Aquí tenemos una malla de primera instancia donde va a detener los sólidos gruesos. Y posteriormente vamos a tener un filtro de arena que deja pasar partículas de 10 micrón o detiene partículas de 10 micrones. Posteriormente viene la microfiltración, ¿sí? Que esta detiene partículas, ¿sí? Que va de entre 10 micrones a 0.01 micrón, ¿sí? Posteriormente viene la ultrafiltración, que detiene partículas de 0.01 micrón, ¿sí? Después viene la nanofiltración, que detiene partículas tamaño nano. Y posteriormente viene la ósmosis inversa, que detiene 0.0001 micrón de tamaño particular. ¿Sí? ¿Qué tenemos aquí? En la microfiltración detenemos bacterias coloidales. En la en la ultrafiltración ya detenemos los virus. Y la nanofiltración detenemos sal, calcio, hierro y magnesio y otras sales, ¿sí? Mientras que en la ósmosis inversa se tiene todo lo anterior, ¿sí? Es una operación súper efectiva, pero muy cara. Más adelante vamos a hablar de ello. Tenemos por otro lado otra operación unitaria llamada evaporación. Esa la vemos a diario, la percibimos a diario sin darnos cuenta, puesto que cuando llueve y vemos muchos charcos de agua y al otro día vemos que ya no hay nada, que ya se ha secado, ¿no?
¿Por qué? Porque a pesar de que el sol no está ahí, supongamos que sea por la noche, siempre, siempre, siempre atmosféricamente se lleva a cabo la evaporación, aunque no esté aunque no esté el sol. Cuando está el sol presente, la evaporación es mucho más rápido, ¿no? Por la temperatura. ¿Qué ayuda a que genere la evaporación? La temperatura, ¿sí? Cuando ha llovido mucho y por muchos días, pues esos charcos de agua tardan en evaporarse un poco más, puesto que el aire se satura de humedad y hay una humedad relativa muy grande. Entonces, cuando ya el aire está muy saturado, pues la evaporación se lleva más lento. Nunca deja de llevarse a cabo, pero es más lenta, ¿no? Que cuando el clima está muy seco, ¿sí? Y llueve, de inmediato se evapora. De hecho, hemos dicho en algún momento, qué rápido se evaporó, o sea, ya pareciera que no hubiera llovido, el agua ya se secó, ¿no? Ya está completamente seco. Es lo que nosotros generalmente opinamos, ¿no? Al respecto. Entonces tenemos por aquí que se dan las precipitaciones, hay deshielo también, hay escorrentía, ¿sí? Por aquí una parte se filtra, ¿sí? Se percola a las aguas subterráneas o el nivel de la capa freática. Y por otro lado se lleva a cabo la evaporación, ¿sí? Ya sea en la parte de concreto de la tierra, en los lagos, en los árboles, o sea, por todos lados hay evaporación. Hay evaporación constante en los lagos y en los océanos, definitivamente, ¿no? Y pues siempre va a estar esta condensación y por el efecto de la evaporación, pues las lluvias generalmente o los ciclones, las tormentas tropicales y todo lo demás, todos los eventos climáticos de ese tipo, pues se dan cerca de los océanos, cerca de los lagos, ¿no? Por la constante evaporación, ¿sí? Esa es una operación, o es otra de las operaciones unitarias. ¿Ok? Tenemos por otro lado una operación unitaria muy importante llamada flotación, ¿sí? Tenemos por aquí el agua, tenemos un flotador, ¿no? Que es lo que vemos aquí, que cuando vamos a las plantas de tratamiento de aguas residuales vemos este tipo de paletas, ¿sí? Y vemos esta capa, ¿sí? Que parece esquimo de chocolate, ¿no? Siempre me lo imagino cuando lo veo así. Pues bueno, resulta que la flotación se utiliza para remover aceites o partículas que no son capaces de sedimentar por sí solas, ¿sí? Sobre todo aceites, ¿no? Entonces por aquí entra el lodo, ¿sí? O digamos que el agua, ¿sí? El agua con las partículas y tenemos por acá nuestra agua y se supone que a la vez tenemos una entrada de aire, ¿sí? Y esa entrada de aire hace que todas las partículas floten, ¿sí? Esta operación generalmente se utiliza para remover grasas y aceites, ¿sí? Puesto que las grasas y aceites siempre se quedan en esta parte de aquí, ¿no? Entonces tenemos el lodo concentrado que sale por un lado y por otro lado sale el agua, ¿sí? El agua ya con menos partículas, ¿sí? No quiere decir que ya esté completamente limpia y sea la única operación que vamos a utilizar, pero son operaciones que se van uniendo, ¿sí? Una con otra para poder generar el objetivo final, que es el tratamiento de aguas residuales, y dependiendo del tipo de agua, pues es el tipo de operación que se va a utilizar. Por otro lado, tenemos otra operación llamada centrifugación, ¿sí? La centrifugación tenemos que hay una centrifugación diferencial, que es lo que les decía, la centrifugación para eliminar partículas es excelente, ¿sí? Sin embargo, no hay ahorita algo que diga una maquinota enorme, siempre hemos visto centrífugas pequeñas y ya. Entonces tenemos aquí una zona de centrifugación zonal o de velocidad de sedimentación y otra que le llamamos centrifugación isopícnica, perdón, o de equilibrio de sedimentación, ¿sí? Tenemos aquí un centrifugador, ¿sí? En donde tenemos una cámara blindada de su motor. Gira, gira, gira diferentes revoluciones por minuto, pueden ser 1000, 2000, 3000 revoluciones por minuto y por fuerza centrífuga todas las partículas sedimentan,
¿sí? Y es lo que tenemos aquí como componente sedimentado. Por acá puede ser una refrigeración dependiendo qué tipo de cámara tengamos. Hay unas que mantienen la temperatura, aumentan la temperatura, disminuyen la temperatura dependiendo de lo que se requiera. ¿Sí? Aquí tenemos el vacío. Ahora, la centrifugación diferencial, que es la que generalmente nosotros vemos en este tipo de casos, pues tenemos que, dependiendo del tamaño de partículas, es cómo va a sedimentar. Las partículas más grandes sedimentan más rápido por la densidad, mientras que las de mediano tamaño son las que sedimentan después y las que quedan al final son las más lentas, ¿no? O las más pequeñas, ¿sí? Tenemos por aquí otra forma de sedimentación. Tenemos igual, parecido aquí lo que tenemos, componente más rápido, medianamente rápido y más lento, ¿no? Y por aquí tenemos que generalmente el gradiente preformado o autoformado o continuo, ¿sí? Entonces, generalmente nosotros vemos la parte de sedimentación diferencial, es la que generalmente nosotros vemos. Y pues bueno, aquí tenemos un esquema de esa sedimentación que yo les he hablado. Y bueno, tenemos aquí una velocidad baja, ¿sí? Precipita únicamente lo más grande, ¿no? O lo más rápido de sedimentar. Una velocidad media precipitan las partículas más grandes y medianamente grandes, ¿sí? Y una velocidad alta precipita todo, ¿sí? Todo. En términos médicos, pues aquí tenemos que precipita primero las células, ¿sí? Enteras, núcleo, citoesqueleto, y después una velocidad media hace que precipite las mitocondrias, las lisosomas y los perosisomas, sí, perdón, y una velocidad más alta pues hace que sedimente microsomas, otras vesículas pequeñas y todo lo demás, ¿no? Todo lo anterior dicho. Ok, por otro lado tenemos algo llamado absorción y adsorción. Fíjense bien, tenemos el carbón activado, ¿sí? En pocas palabras. Tenemos que, fíjense bien, vamos a hablar de la diferencia entre absorción y adsorción. Fíjense bien, el material A que tenemos aquí absorbe. ¿Por qué absorbe? Porque únicamente se quedan las partículas o lo que absorbe en la superficie, no se introduce. Mientras que absorción es lo que se lleva a cabo cuando ustedes toman una esponja y absorben agua, ¿sí? Esa es absorción. ¿Por qué? Porque el agua se introduce dentro de toda la esponja, ¿ok? Entonces, fíjense bien, en la acción del carbón activado, pues es absorber, únicamente se queda en la superficie, ¿sí? Se quedan así como atrapadas como con un imán, pero no entran hasta dentro de los poros, sino que se quedan en la parte superficial, ¿no? Del carbón activado. Tenemos que el carbón activado, fíjense bien, el carbón activado es un material que se genera a partir de la carbonización, ¿sí? Ya sea carbonización mediante aplicación de calor, altas temperaturas de 200, 400, 600, 800 hasta 1000 grados centígrados, ¿sí? Y puede ser, puede estar hecho de materiales de residuos agro, ¿sí? Generalmente materiales lignoceluleicos, que esos materiales lignoceluleicos pues, están presentes en todas las plantas, ¿no? Entonces puede ser de bagazo de caña, de fibra de agave, de cascarilla de arroz, etcétera, y un sinfín. Los más comunes y ahorita los más populares son de coco, por ejemplo, de cáscara de coco y otros residuos agroalimentarios, ¿no? También pueden estar hechos de residuos como cáscaras de todo lo que pueda, todo lo que pueda carbonizarse se puede utilizar como carbón activado. Por ejemplo, de escamas de pescado, con una activación química, les decía que hay una activación térmica y también hay activaciones químicas utilizando bases y ácidos, ¿sí? O sea, una base muy, muy fuerte
como un hidróxido de potasio, un hidróxido de calcio, un hidróxido de sodio o ácidos muy fuertes como ácido fosfórico, ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, entre otros, ¿sí? Esa activación genera estos poros, ¿sí? Puede ser poros, puede ser macroporos, puede ser mesoporos o microporos. Pueden generarse todos a la vez, ¿sí? Es decir, macroporos puede haber en una sola, lo que tenemos aquí, en un solo grano de carbono activado, puede haber los tres o dos o uno, sí, dependiendo cómo se haya realizado la activación química. No se puede controlar, no puede decir usted, ay, quiero un carbono activado únicamente con microporos. No, porque puede haber también macroporos y mesoporos, ¿ok? Son distintos tamaños de poros. ¿Qué absorben? ¿Qué absorben, mejor dicho? Pues gases, olores, químicos, etcétera, ¿no? O sea, muchas cosas. Entonces, lo que pasa es que el gas, el olor, el sabor, la partícula, inclusive hasta metales pesados, quedan adheridos a estos poros. ¿Puede haber una desorción? Sí. ¿O desabsorción? Sí puede haber. Si, por ejemplo, en el tratamiento de agua, si nosotros metemos un carbono activado para volverlo a activar, ¿sí? Únicamente hay que pasar agua caliente, ¿sí? Y de inmediato lo regeneramos. Hay una regeneración, sí, hay una regeneración y se puede volver a utilizar, ¿no? Hay algunos profesores que dicen que esto ya está obsoleto, pero claro que no, ¿sí? Aún todavía se le ve futuro a este tipo de materiales y siguen siendo muy utilizados en el tratamiento de aguas, ya sean residuales o en el tratamiento de aguas potables, ¿sí? Para poder dejarlas en un agua potable, ¿sí? La podemos dejar en condiciones para poder tomarla, ¿no? O consumirla. Y para ellos utilizan este tipo de carbono activado que generalmente están activados con iones de plata, que esos iones de plata están activados, bueno, están activados, el carbono activado está activado, ¿no? Vaya la redundancia. Y a su vez está cargado con plata o partículas de plata. ¿Y cuál es su función de la plata? Pues darle un tratamiento microbiológico al agua, ¿no? Como tal. Y funciona excelente. Las jarritas, que les decía yo, las jarras que son jarras purificadoras de agua, sí que en algún momento les mencioné, no sé si se las mostré, pero busquen en internet, por favor, jarras para purificar agua, purificadoras de agua, y ahí van a ver que los filtros traen carbón activado impregnado con plata, ¿no? Para poder darle un tratamiento eficiente, quitarle sabores como el cloro, por ejemplo, algunos sabores desagradables, y sobre todo aquí en México, que no recibe un tratamiento adecuado para poderla beber desde el grifo, pues le ayuda a dar un tratamiento microbiológico súper efectivo, ¿no? Y muchos otros filtros muy famosos de marcas famosas, pues traen este tipo de material. Ok, por otro lado vamos a hablar del intercambio iónico. El intercambio iónico se da por un proceso o una interacción de cargas, ¿sí? Es decir, nosotros tenemos las partículas, que es lo que les decía anteriormente. Esto que tenemos aquí son intercambiadores iónicos que se encuentran en las plantas de tratamiento de aguas residuales. Fíjense bien, tenemos nosotros las partículas que tenemos el núcleo de la partícula tiene una carga y alrededor de ella tiene otra carga, ¿no? Está cargado. Si el núcleo de nuestra partícula tiene carga positiva, pues va a estar cargado de carga negativa a su alrededor o viceversa, ¿no? Este es un intercambiador de aniónico y este es un intercambiador catiónico, ¿sí? Tenemos aquí un intercambiador, ¿sí? Un intercambio iónico, un intercambiador iónico, que esto ayuda a quitar las sales minerales, ¿sí?
Dice aquí que los iones de calcio y de magnesio del agua dura se sustituyen por iones de sodio ablandando el agua. Los iones de calcio y de magnesio ayudan, bueno, salen y se intercambian por los iones de sodio, ¿sí? Tenemos por aquí, dice aquí que se vierte el agua dura al tanque de tratamiento. Repito, esto es para quitar sales, ¿sí? De calcio y de magnesio. Que por ejemplo, en algunos estados de la República, como en Morelos, la zona sur cuenta con agua muy dura, rica en iones de calcio y magnesio. No se imaginan la cantidad de salitre que se les hace a los baños, a las llaves, a los grifos de agua. Es horrible por la cantidad de sales de calcio y de magnesio, ¿sí? O de iones de calcio y magnesio. Entonces se vierte el agua dura, ¿sí? Y por aquí, bueno, pasa por aquí hay un tanque de salmuera, ¿sí? Y comienza a descender el agua dura, se genera el intercambio iónico. Aquí nosotros vemos que los iones de magnesio son los que salen de este lado, mientras que el agua tratada pues sale por aquí, ¿no? O sea, se va por aquí y sale, ¿no? Entonces tenemos que corrientes duras alrededor de los granos de plásticos, ¿sí? Granos de los granos plásticos cubiertos con los iones de sodio. Entonces aquí tenemos un intercambio como tal, ¿sí? El sodio intercambia su lugar con los iones de calcio y de magnesio, ¿sí? Y aquí tenemos nosotros de color negro los iones de sodio, ¿sí? Entonces tenemos aquí los granos plásticos y por aquí sale el agua tratada y por aquí tenemos un drenaje, ¿ok? Entonces, en resumidas cuentas, el intercambiador iónico nos ayuda a disminuir la dureza del agua como tal, ¿sí? Y que únicamente se genere o estén ahí iones de sodio. Sabemos que no puede quedar libre de sodio, ¿sí? O de sales minerales. Tiene que haber algo presente. Y bueno, el sodio nos ayuda a que no esté libre, digamos, o completamente libre de sales minerales, puesto que también nuestro cuerpo lo necesita. ¿Sí? Sin embargo, un agua muy dura, ¿sí? Un agua muy dura con muchos iones de calcio y de magnesio podrían generar problemas a la salud como piedras en los riñones, ¿no? Por ejemplo. Tenemos aquí lo que veíamos, tenemos el agua dura, ¿sí? Que pasa por aquí, ¿sí? Pasa por aquí y sale por aquí, ¿ok? Y el agua blanda sale por este lado. Por acá tenemos nuestro tanque de salmuera. Tenemos sal, cloro, sal de sodio, sales de sodio, cloruro de sodio, ¿sí? O perdón, tenemos sal, que es el cloruro de sodio, ¿sí? Entonces, esto es lo que se intercambia, ¿sí? De este lado. Y tenemos una válvula flotante por aquí, tenemos otro tanque de salmuera, ¿sí? Y esto es lo que podríamos nosotros adquirir si quisiéramos un intercambiador iónico o catiónico, dependiendo la necesidad, cuando un agua es muy dura, ¿no? Y de hecho esto se puede instalar bajo la tarja, ¿sí? Y le das tratamiento le das tratamiento a tu agua, ¿no? Inclusive lo puedes instalar de modo que todo el agua que salga de tus grifos, pues esté libre de sodio. Pues imagínense qué caro debe salir eso, ¿no? No es cualquier cosa. Ok. Por otro lado tenemos la ósmosis inversa. La ósmosis inversa es una de las operaciones más efectivas que puede haber para tratamiento de agua, pero es de las más caras también. Tenemos que la ósmosis generalmente va de un lugar de menor o una zona de menor concentración a mayor concentración, ¿sí? Y la ósmosis inversa es la parte inversa, ¿no? Les decía, de menor concentración a mayor concentración, y la inversa va de mayor concentración a menor concentración, ¿sí?
Entonces tenemos por aquí que se le aplica una presión, puesto que la membrana tiene un tamaño tan pequeñito que hay que ayudarle a que pase el agua, ¿sí? Por un lado pasa el agua, ¿sí? Y por otro lado se queda todo lo malo, ¿sí? Todas las partículas. Esta es la dirección del agua. Vamos a ver otro diagrama. Tenemos, por ejemplo, la red pública del agua, ¿no? Y si nosotros tenemos aquí una membrana semipermeable, tenemos que, con ayuda de una presión adecuada para que pase el agua, pues nosotros dejamos que pase el agua, está lista para beber, y por aquí se quedan bacterias, virus, pesticidas, sales, turbidez, materia coloidal, perdón, sodio, calcio y magnesio. Y el agua contaminada pues se va al drenaje, ¿no? Tenemos por aquí las materias de agua, perdón, las partículas de agua, y tenemos por aquí las partículas indeseables, ¿no? Y tenemos que por acción de la presión pasa únicamente el agua. Ahora veamos, perdón, este es un equipo de osmosis inversa y anda costando entre 10,000 y 11,000 euros. Saquen sus cuentas en pesos. No está nada barato, sí, pero ¿qué creen? Ya hay, eh, digamos que ya hay equipos. Este es como más industrial y trata o es capaz de tratar mucha agua. Pero ya hay unos más pequeños de la marca Philips, si mal no recuerdo, que esos equipos de osmosis inversa andan costando como entre 8,000 y 14,000 pesos, ¿sí? Y esos los pueden adquirir fácilmente, directamente con la marca. No recuerdo si son Philips, no recuerdo precisamente qué marca son, pero ustedes pueden googlear. Háganme favor de googlear para que no se queden con la duda. Tratamiento de osmosis inversa casero y van a encontrar o para el hogar, y van a encontrar muchos equipos de diferentes precios por si están interesados en alguno. Tenemos aquí la electrodiálisis. La electrodiálisis, obviamente, como su nombre lo dice, funciona con intercambio de electrones. Hay un flujo de electrones, hay un ánodo y un cátodo, como lo vemos aquí, que obviamente están conectados a una fuente de energía, ¿sí? Una fuente de poder que les confiere pues la carga negativa al ánodo y la carga positiva al cátodo. Sí, entonces va a haber una interacción, sí, hagan de cuenta que estas son también placas, sí, y unas están cargadas de forma negativa y otras de forma positiva, dependiendo de dónde estén conectadas. Y bueno, cada elemento o cada partícula, sabemos que tiene una carga. Las cargas de los metales pesados, las cargas de los minerales, las sales minerales, etcétera, pues tienen una carga, inclusive el cloro, ¿no? Entonces, como lo vemos aquí, el sodio tiene una carga positiva, el cloro una carga negativa, el sulfato, el ion sulfato, tiene una carga negativa, también trabaja con -2. Sí, entonces van a interactuar, sí, y estas cargas, bueno, dependiendo del sodio, se va a adherir a una placa con carga negativa, el cloro con una carga positiva, así como las leyes de atracción, no sé, sabemos las leyes de atracción, cargas opuestas se atraen, cargas iguales se repelen, y bueno, esto nos va a ayudar a realizar una coagulación, ¿sí? También hay un método que se llama electrocoagulación en donde utiliza este principio para hacer que las partículas coagulen por su carga, ¿sí? Añadiendo o introduciendo un ánodo y un cátodo. Es muy efectivo, sí es una operación muy efectiva, sin embargo es muy costosa precisamente por la implementación de la energía, ¿sí? La energía es la que cuesta en realidad, y eso la hace costosa, aunque actualmente esa energía ya está siendo limpia y ya se están conectando a elementos de energía limpia o que generan energía limpia, como son paneles solares o algún,
algún generador de energía eólica, ¿sí? Con viento, eólica, perdón, eólica con viento y se están buscando alternativas, ¿no? Hay muchísimo todavía por investigar acerca de esto. Tenemos aquí, como les mencionaba, el cátodo, el cátodo, sí, y el ánodo. Aquí el ánodo, ¿sí? Como tenemos aquí el cátodo, fíjense bien, aquí está, aquí está invertido en mi imagen, ¿no? Bueno, el ánodo recibe partículas positivas y el cátodo recibe partículas negativas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el cátodo es positivo y el ánodo es negativo. Entonces, aquí tenemos cómo se van quedando aquí estas partículas en las placas y el agua, pues, fluye, ¿no? Fluye y sale o termina con menos carga de contaminantes, ¿ok? Tenemos otra forma, otra operación unitaria llamada destilación, ¿sí? Hay muchos tipos de destilación fraccionada, en este caso es la destilación simple, que es la que montamos en el laboratorio, en donde introducimos una fuente de calor aquí en nuestra agua residual, ¿sí? Y comienza a evaporarse, ¿sí? Y a su vez, mediante este aparato de condensación, pues comienza a condensar, ¿no? Ya que se le mete o se le introduce un refrigerante, en este caso es agua, puede ser algún refrigerante especial y pues aquí nosotros vamos recibiendo nuestra agua limpia. Costoso, porque por la implementación de energía, pero es muy efectivo. Inclusive, por ejemplo, aquí tenemos una destilación fraccionada que dependiendo la temperatura de ebullición, ¿sí? De cada elemento, pues es como van saliendo, ¿no? Primero, por ejemplo, a 25 grados, pues el petróleo se evapora, se comienza a evaporar el gas petróleo y la gasolina, pues su punto de ebullición anda entre 25 y 60 grados, comienza a evaporarse, mientras que la naftalina comienza de entre 60 a 180 grados. Las parafinas comienzan de entre 180 a 220 grados a evaporarse, el diésel de 220 a 250 grados, el combustible sí, el combustible se refiere aquí a oleoso, el combustible oleoso comienza a evaporar o a ebullir de 250 a 300 grados centígrados y los lubricantes sí comienzan de 300 a 350 grados centígrados y bueno, el betún, que ustedes lo conocen como chapopote, pues se extrae o comienza su ebullición a 350 grados centígrados. Ustedes muy bien lo saben que pues para poderlo vertir hay que alcanzar esas temperaturas. Y esto es todo por hoy. Muchas gracias.